básicamente partidos predominantes y bipartidismo, ¿no? Históricamente había sido, bueno, a lo largo de la historia el PAN primero, después el radicalismo con el conservadurismo, después el peronismo con el radicalismo, y entonces eso hacía que el sistema era parecido a muchos sistemas europeos donde la teoría política y la ciencia política pensaban que el bipartidismo era un sistema sensato porque uno gobernaba y el otro estaba en la oposición y en cualquier momento podía ser miembro del oficialismo. Bueno, esta es una oportunidad donde esto claramente ha cambiado. Ha habido algunos visos de cambios sobre esto. Ya con la crisis de los partidos políticos habían surgido el Frepaso en su momento, el PRO en otro momento como terceros partidos. La teoría política, la ciencia política siempre eh, pensó desde los manuales y de lo conceptual que el ingreso a la vida política de la República Argentina era muy difícil porque no porque sea difícil hacer partidos políticos, por el contrario, en la Argentina es muy fácil armar partidos políticos, eh, pero sí el ingreso efectivo competitivo a la vida política era difícil. Siempre ha habido partidos políticos, la UCD, el Partido Intransigente, después la irrupción del Frepaso, la irrupción del PRO, pero en cualquiera de los casos o quedaban relegados a terceros partidos, no digo insignificantes, pero con poco caudal electoral, o terceros partidos que se coaligaban a un partido grande para poder tener alguna chance electoral. En este caso, ha irrumpido en el escenario político un nuevo partido político que lejos de coaligarse con los partidos tradicionales, se presenta como una vertiente distinta. Y también la novedad es lo ideológico, porque que un partido liberal, como había sido la UCD, como había sido Acción por la República, que para los más jóvenes era Domingo Cavallo, ha habido expresiones liberales, pero nunca había habido una expresión liberal con posibilidades competitivas. Bueno, irrumpe como en un escenario un tercer partido político liberal, así abiertamente. El otro tercer elemento es que estábamos un tanto habituados con partidos políticos conceptualmente atrapatodes y partidos políticos que tratan de decir generalidades, y en este caso, por el contrario, sus posiciones eran posiciones muy fuertes, muy hasta lindando a lo antisistémico, pero sin ninguna duda disruptivo y diciendo cosas que hacía mucho que no se veía en el debate político argentino, o por lo menos las veces que se había presentado desde posiciones más refractarias. Bueno, cuando aparecen las PASO en agosto de este año y la Libertad Avanza y la figura de, de Javier Milei aparece como primer candidato más votado, bueno, fue la primera novedad, ¿no? Este año, como les decía, ha sido un año de una elección prolongada de 3 momentos en campaña permanente y tuvimos como novedad que en las PASO ganó un tercer partido. Cualquier analista antes de las PASO decía, miren, no hay el sistema político bastante conservador o bastante estático. Quien gane las PASO, quien gane las primarias de Cambiemos o de Juntos para el Cambio, va a ser el próximo presidente de la nación. Eso era la foto antes de las PASO. Cuando las PASO gana la Libertad Avanza, de alguna manera irrumpe en el sistema político argentino de una manera muy novedosa. Un tercer partido con posibilidades reales de acceder al poder, todo aquel que participó de las aulas conmigo antes de las PASO, pero no por una posición personal, sino todos los analistas políticos decíamos,
La Libertad Avanza tiene chances cero de llegar a ser presidente de la nación. Y esto tiene que ver con que en la Argentina, para ser presidente de la nación, se necesita una estructura de partidos políticos, con todo lo que ello implica, porque una elección en la Argentina se lleva a cabo. La Argentina es el séptimo país más grande del mundo, son 135.000 mesas que existen a lo largo y a lo ancho del país, y hay que fiscalizarlas y hay que poner el cuerpo, porque si no, bueno, pasan un montón de cosas como robo de boletas, como que no estén las boletas, que desaparezcan, que hagan travesuras, que sean actas mal diseñadas, un montón de cosas que hacen a la vida política. Por eso las PASO lo que producen es un elemento sustancialmente novedoso en donde un nuevo partido político aparece como irrumpiendo con posibilidades reales de acceder al poder en la Argentina. No obstante, nuevamente, una vez que está el escenario de las PASO, seguíamos repitiendo la casi imposibilidad de que llegue a ser presidente de la Nación, Javier Milei, porque intuíamos que en las PASO había tenido una suerte de ayuda que tenía que ver con el peronismo, que necesitaba atenuar el peso específico de Juntos para el Cambio, y entonces se las pasó sin ninguna duda. Tuvo acompañamiento sustancial, estructural, de gran parte del peronismo que le cuidaba las boletas para atenuar el peso específico de Juntos para el Cambio. Esto ocurrió, digamos, la irrupción el haber podido ganar las PASO tenía que ver, entre otras cosas, con la posibilidad real de presentarse a elecciones y de tener una estructura, que era el peronismo tradicional, de cuidarle esas boletas para atenuar el peso específico de Juntos para el Cambio. Ahí la foto de las PASO. Bien. Cuando vienen las generales, tiene un nuevo elemento. Las generales, ahí ya el peronismo, el oficialismo, no iba a brindarle esa estructura de la misma manera. Y se da en las generales, se da con la combinación de varias elecciones de manera simultánea. Es decir, a lo largo del año habíamos tenido elecciones elecciones a gobernador, pero ahora la elección a presidente se presentaba en simultáneo, especialmente en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, como son 135 municipios y como es el 42% del electorado, al ir en elecciones en simultánea y los intendentes y el gobernador se jugaban el premio mayor, que es su reelección, entonces ahí pusieron todos los cañones y apostaron todos los cañones para que al intendente le vaya bien, por lo tanto a su candidato a presidente, en este caso Massa, le vaya bien. Así que en las elecciones generales, una nueva novedad, porque decíamos, bueno, si Milei ganó en las PASO, lo más probable es que continúe esa oleada ganadora. Acuérdense que entre las PASO y las generales se convierte casi en un showstar, en un rockstar, con una visibilidad en los canales de televisión, y ya para ese entonces se veía algo muy interesante, que es la combinación de estos jóvenes que empiezan a utilizar los medios de comunicación, las redes, de una manera casi espontánea, muchos de ellos, para visibilizar al candidato. Con lo cual, en las generales ahí, a diferencia de las PASO, gana Massa, ¿sí? Entiendo yo que entre otras cosas, con el componente importantísimo de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Recuerden que más allá de que nuestro país es federal, es el séptimo país más grande del mundo, pero es uno de los más hipertróficos. Es decir, para que todos tengan alguna idea, la cantidad de electores que tiene La Matanza, si ustedes suman la cantidad de electores que tiene Tierra del Fuego, más Santa Cruz, más La Pampa, más La Rioja, más Catamarca, significa los votos que tiene La Matanza. Con lo cual, digamos, ahí, sin ninguna duda, la foto de las elecciones generales tiene que ver con estos intendentes que empezaron a tener a tener elecciones simultáneas, jugándose su propia elección, por lo tanto, una elección combinada. Bien. Después
Ahí la novedad de las generales hacia el balotaje es que la fuerza que todos considerábamos que le tocaba el turno para gobernar, que era Juntos para el Cambio, queda fuera de la elección. O sea, en el balotaje, en la segunda vuelta, Patricia Bullrich, luego de haber superado las PASO, termina afuera del balotaje. Con lo cual nos encontramos con esta situación, que como todo balotaje o balotaje en el mundo, vos tenés unas PASO en donde había 28 listas a competir, unas generales que quedaron 5 listas a competir, porque tenía que superar el 1,5%, y después te encontrás con un balotaje. ¿El balotaje qué significa? Que 28 listas de las PASO, 26 por definición, porque solo quedan 2, 26 expresiones que se habían presentado no estaban expresadas en el balotaje. Es una cuestión clara. Bien, entonces el balotaje termina siendo un sistema que conceptualmente la reforma de la Constitución estaba pensada para que el presidente que sea electo de un proceso de balotaje sea con legitimidad de origen, es decir, con más del 50% de los votantes, porque obviamente si es uno u otro, por lo tanto el que gane va a tener más del 50% de los votos, una cuestión obvia, que tiene una legitimidad de origen, pero al mismo tiempo tiene una legitimidad de origen prestada. ¿Por qué? Le habrá pasado a muchos de ustedes que tenían otros candidatos en su esfera, terminan votando en un balotaje por 2 candidatos que no le gustan. Y entonces terminan optando por diferentes motivos por uno o por otro. El voto es muy heterogéneo, el voto tiene muchas miradas, nunca se puede pensar de que, bueno, la gente vota por A, por un motivo A, por un motivo B o por un motivo C. Es una multiplicidad de motivos por el cual una persona termina votando a determinado candidato. Y la multiplicidad de motivos hace que, bueno, cada uno desde los 2 lugares intentaban jugar desde distinto lugar. Uno, el candidato oficialista, Massa, con una vida política en nuestro país de casi más de 20 años, con lo cual su experiencia era insolayable, venía de esa estructura partidaria que es una máquina de ganar elecciones, porque el peronismo, entre las características que tiene, es la capacidad real impresionante de ganar elecciones, tratando de combinar una díada que es votar a la racionalidad o votar a un salto al vacío, para resumir, es votar a un loco o votar a la continuidad, o un cambio, porque más hablaba también de cambio. Él se intenta despegar del gobierno ante ese imaginario de un desgobierno, intenta separarse del gobierno, a pesar de que es ministro de Economía, esto es bastante raro, pero él intenta despegarse del gobierno diciendo viene un nuevo ciclo, viene una nueva etapa, y esto también va a representar un cambio. Y por el lado de Milei, mucho más claro sobre el tema del cambio o continuidad, ¿no? Una cosa que había jugado muy fuertemente en las PASO es la palabra conceptualmente de casta. Esto es muy importante porque es muy difícil que un candidato, sea identificado con una palabra, y casi venía por asociación directa la palabra casta con Milei. Palabra que había sido utilizada por los indignados de España, es decir, que después se convierte en Podemos, en un partido político de izquierda, diciendo que la casta política era el PSOE y el PP, es decir, el sistema político estructural español. Y entonces utiliza esa palabra que fue conceptualmente muy fuerte, que fue el tema de la casta, y que después empieza a atenuar ese concepto en función de que en el balotaje tenía que incorporar a nuevos grupos, que era justamente la casta. Ya había incorporado un sindicato, había incorporado inmediatamente después de las generales, aparte del PRO, que era
Macri y Patricia Bullrich. Así que nos presentamos ante un balotaje en este escenario político. Bien, las encuestadoras, como hace mucho tiempo, vienen fallando, daban casi un empate técnico, era bastante llamativo porque decían gana por un voto, por 1%, por 2%, con un margen de error del 1,5%, con lo cual no había prácticamente ningún encuestador que podía dar algo firme. Como siempre, digamos, la vida política argentina supone que el peso específico está en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto, la provincia de Buenos Aires se daba por descartada que iba a ganar Massa de una manera contundente y que eso lo tenía que sopesar Córdoba y Santa Fe. Bueno, nada de esto sucedió. La provincia de Buenos Aires ganó Massa por un poquito más de un punto. De los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, 108 municipios fueron ganados por Milei. Las provincias, la que era previsible, Córdoba, que parece ser la capital del antikirchnerismo, a pesar de que gobierna el peronismo, gana con el 74% de los votos. Mendoza, que es gobernado por el radicalismo, por el 71% de los votos. San Luis, casi 70% de los votos. Santa Fe, 62% de los votos. Entre Ríos, San Juan, casi Neuquén, Chubut, todos por más del 60% de los votos, que le da la victoria a Gabriel Milei. Las preguntas que nos brindamos es ¿cómo es posible que una persona que en principio no tenía chance alguna porque no tenía estructura, que era tan antisistémico, que decía frases muy contundentes, casi rompiendo con nuestra historia democrática y consensos democráticos de la República Argentina, se convierte en nuestro nuevo presidente? Bueno, y ahí viene la multiplicidad de posibilidades y la multiplicidad de inputs que tiene un sufragio. La República Argentina todavía tiene un olor a viejos esquemas en donde la gente vota peronismo, antiperonismo, o peronismo, no peronismo. Por lo tanto, ahí hay un componente de voto de Gabriel Milei que tiene que ver con a ver quién le puede competir al peronismo tradicional. Por lo tanto, ahí hay un componente de voto antiperonista. Pero esto no lo explica, porque provincias peronistas votan a Gabriel Milei. O sea, acá no hay ninguna duda que el componente social que Perdón, votó Gus, acordate que es Javier Milei. Javier Milei, sí, siempre digo Para que no Javier, quede grabado, Gabriel. Javier Milei, es un componente social sumamente heterogéneo, provincias peronistas. Al principio, en los focus group, antes de las PASO, decía, ¿quién es el votante casi típico de Javier Milei? Jóvenes de conurbano o jóvenes humildes, hombres. Bueno, acá se rompió ese esquema. Acá lo votaron ricos, pobres, radicales, peronistas, es decir, hay una heterogeneidad porque si no, no hubiese tenido esa cantidad, con lo cual mucha gente que ha votado, incluso al kirchnerismo en algún momento, hoy votó a Javier Milei. Entonces tenés, por un lado, un componente de voto peronismo-antiperonismo. Es decir, muchos años gobernando, especialmente de aquellas provincias, si ustedes ven, muchas provincias son de vieja tradición del peronismo. La provincia de Buenos Aires viene gobernada básicamente por el peronismo. Y bueno, sienten que 40 años de democracia no ha servido, por ejemplo, para solucionar temas básicos como tener cloaca o agua potable en muchos lugares del conurbano. Sin ninguna duda, el componente de los jóvenes ha sido la novedad de esta elección. Sin ninguna duda, tanto las fuerzas tradicionales, incluso el kirchnerismo que había hecho una vinculación tan fuerte con los grupos juveniles,
no encontraron en esta elección esa vinculación, y uno podía encontrar en las nuevas redes sociales como TikTok jóvenes, muy jóvenes, niños incluso, en donde reproducían todas y cada una de las cosas que hacía Milei. E inclusive explicaban su programa de gobierno, algo muy pocas veces visto en la República Argentina, que había niños o jóvenes, muy jóvenes, tratando de reproducir lo que quería decir Milei, o reproducir cada una de las frases que tenía Javier Milei, ¿no? Y por otro lado, había un alto nivel de indecisos, es decir, que la elección, a mi juicio, se jugó el domingo. La elección se jugó el domingo adentro del cuarto oscuro, porque posiblemente la elección venga pareja, pero sin ninguna duda, si alguno tenía alguna dificultad a la hora de elegir a uno u otro, se eligió en la última instancia. Yo hace poco fui a La Rioja y me llamó mucho la atención, muchísimo la atención. La Rioja, con su historia, gobierna por el peronismo del año 83, el ciudadano común estaba muy enfervorecido con Milei. Gente grande, o sea, era un fenómeno, como le digo, que trasvasaba clases sociales, edades. Así que, y creo que también, y otro componente, es el, el miedo que generaba Milei por su irracionalidad. Lo toma el oficialismo, y ese miedo, que es genuino por sus ideas tan radicalizadas, empieza a generar miedo en parte de la asociación, en parte de la sociedad. Entonces vimos cómo la utilización del Estado para hacer campaña política, la idea de que se iba a terminar con la universidad, de que no ibas a tener más hospitales públicos, de que, bueno, todo se venía abajo, era un poco la recreación de algún momento de Show el Caos. Esto tiene un efecto negativo por parte de la sociedad, que siente que está haciendo una suerte de extorsión, ¿no? Es decir, bueno, si viene Milei, primero la culpa del aumento del dólar era por Milei, y después iba a pasar todas las peores cosas si iba a gobernar Milei. Y eso también tiene un efecto para parte de la sociedad que, lejos de tener miedo, le genera bronca. El miedo genuino por sus ideas, en bronca por una suerte de extorsión. Así que, digamos, el triunfo contundente de 11 puntos con altos niveles de legitimidad, una elección que fue la más alta de toda la historia argentina. Menos en el caso argentino, la derecha se siente más cómoda usando las redes sociales. De hecho, esto se ve en seguidores de uno y otro, ¿no? Milei es por lejos el que más seguidores tiene en redes como Instagram, TikTok, eh, Twitter. Y a nivel discursivo, pensemos que Milei en redes sociales, o al menos en recortes mediáticos que se han viralizado, por ejemplo, utilizó la palabra mogólico. O sea, va muy asociado al discurso, a lo que podríamos denominar como discurso del odio. La palabra mogólico para descalificar a alguien, a un adversario. ¿Recuerdan? Después tildó, bueno, con un adjetivo calificativo que ahora no recuerdo, al Papa. El zurdo que está en el Vaticano o algo por el estilo. Bueno, por supuesto, hablando de zurdos, en el imaginario de Milei, recordá, Gustavo, los insultos que le profirió a Larreta, ¿no es cierto? Los discursos del odio en redes sociales, esto es la descalificación, agravios, insultos, digamos, la manera tan virulenta en la que él, digamos, se posiciona y ocupa un lugar simbólico.
Me parece que ese lugar lo ocupa él, eh, y es un lugar que fue construyendo antes que otros, ¿no? O sea, que a lo que voy es que él logra constituir una identidad en redes sociales. Y tanto lo logra que, como vos dijiste, es de fácil internalización y aprendizaje apto para todo público, ¿no? Tipo te puede decir, o al menos era lo que decía en campaña, vamos con la motosierra a destruir el Banco Central, y esto lo puede repetir un niño de 8 9 años, ¿no? O sea, digamos, cuestiones muy profundas y muy complejas, él logra introducirlas en el lenguaje de las redes sociales con determinada simbología y con definiciones harto reduccionistas, tajantes, y siempre con un agravio hacia el que se posiciona enfrente. Este espacio libertario, que puede ser tributario de estos partidos de derecha, el más notorio en su momento fue la UCD, que por cierto Massa fue militante de la UCD hasta donde yo sé, ¿no es cierto?, en su juventud. Bueno, que ni cómo lograron tener, de nuevo, la, la identidad que logra construir Milei, y lo hace en redes sociales, es decir, nace como un espacio virtual, mediático, sin tradición territorial, y logra construir una identidad que, nos guste o no, la tiene. Esto de correr el ala moderada de Juntos por el Cambio, la reta, eh, acordate de que ni más ni menos que María Eugenia Vidal fue gobernadora, llegó a ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Bueno, quedarse con el ala dura y desde ahí aportarle esa estructura que vos decís que no tenía Milei, bueno, ahora la tiene. Tiene una estructura, tiene un cuerpo gubernamental que está formando con con muchos de esos cuadros. Tuvo fiscalización, va a incorporar aparte del radicalismo, o sea, no es que Milei llega, o sea, a la presidencia como una tercera opción, no, él llega como también con una nueva alianza con Macri y su estructura.